La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día. Santiago 11, versículos 2 y 3. Póngase de pie, iglesia, y vamos a leer la palabra. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué raro, ¿cierto? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué lindo, hermanos. Cierren sus ojitos. Padre de la gloria, gracias le damos, Rey, por esta palabra bendita, leída, Señor. Que, Dios mío, ha de tocar nuestras vidas, ha de madurar nuestras vidas espirituales. Eso es lo que pedimos, Rey bendito, que esta palabra sea de mucha bendición espiritual para todos nosotros, para mí, mis hermanos, todos los que estamos acá, los que están a la distancia, todos, Rey, podamos ser bendecidos, bendito Dios, a través de esta gloriosa palabra. Muévase, Señor amado, sacando todo lo que no tiene que estar aquí, todo lo extraño, todo demonio, todo espíritu raro, Señor amado, para que solo fluya y se mueva tu glorioso espíritu en el alma, en la vida de los presentes, Rey. Gracias, Padre. Por Jesús, su Hijo, pedimos su bendición. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Amén. Bajo el título de lo que decía el texto: tened por sumo gozo cuando, puntos suspensivos. Tened por sumo gozo cuando, de acuerdo al texto, cuando os halléis en diversas pruebas. Decía en la lectura que raro el texto en el sentido humano, en el sentido lógico humano, porque nadie está con gozo. Aún más el texto habla de sumo, de algo elevado. Bendito sea el Señor. Sumo gozo. Cuando os halléis en problemas, en dificultades, en situaciones complicadas. Qué raro eso, aceptarlo, hermano. Pero no tan raro es para aquellos que hemos conocido esta verdad, la verdad de Cristo. Porque los que somos creyentes vivimos en otro mundo, digámoslo de esa manera. En un mundo espiritual, en un ambiente espiritual. En donde a veces lo lógico no es tan lógico. Lo natural y normal no es tan natura. Escapa de realidades humanas. Como decía una alabanza muy antigua, no sé si de los evangelistas, decía: las cosas más absurdas de este mundo son las que me ha enseñado el Señor. Ama a tu enemigo, quiérelo sin pesar, algo así, amén. Y si alguno te ofende, ora por él al Señor. Amén, una alabanza que habla acerca de las cosas más absurdas del mundo. Bueno, son las que Dios nos ha enseñado. Y digamos, hermano mío, que en la lógica humana es absurdo tener sumo gozo cuando estamos mal. Lo lógico es que cuando estamos mal, es también estar mal en el ámbito espiritual, sería lo lógico. En el ámbito emocional sería lo lógico, amén, estar también mal. Bendito sea el Señor. Pero repito, hermano, estamos viviendo en otro tiempo nosotros. Pasamos de un tiempo de la vida natural, de la vida humana, de hombre terrenal, a una parte ahora de una vida espiritual. Y en esta área, o en esta vereda del camino en Cristo, las cosas son distintas, se miran con otros ojos. Se pesan de forma distinta como se pesaba antes. Se evalúan las cosas en forma distinta de como antes se evaluaban. De tal manera que aún en lo malo sacamos cosas lindas, bonitas, provechosas, edificantes,
Que aunque nos traten de repente de medio locos, porque, repito, es ilógico vivir así. Es ilógico darle gloria a Dios cuando estamos mal. Es ilógico estar contentos cuando estamos enfermos. Pero bueno, bendita locura, bendito tiempo, bendita manera de vivir que Dios nos ha transformado, hermanos. Bendito sea el Señor. Ahora esto no quiere decir, hermanos, que no vivamos situaciones de penas. ¿Quién no? Tal gran Elías en algún momento deseó morirse en sus problemas. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a entrar entonces en esto, relacionando esto, lo que dijo Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, amén, apóstol, relacionándolo con otro apóstol que es el apóstol Pablo. En una de sus vivencias tan conocidas por cada uno de nosotros, que es cuando él entra a predicar por primera vez a Europa. Bendito sea el Señor. En su primer viaje misionero, el apóstol Pablo predicó en toda la provincia de Galacia, es decir, en toda Asia. Ese era como el centro de operaciones del apóstol Pablo. Entra en su primer viaje misionero desde Chipre, una isla, al continente asiático. Empieza a predicar, hay una línea ahí de secuencia donde él predicaba, Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, Listra, de donde viene Timoteo y su mamá y su abuelita, donde Pablo se la gana para Cristo. Entonces, el primer periodo de prédica del apóstol Pablo, él está predicando en un continente, el asiático, Asia del Sur. En ese momento él predicaba, en ese lugar geográfico él predicaba. Cuando él siente la necesidad de salir nuevamente a predicar, la idea de él y de Bernabé, cosa que después no sale con Bernabé, pero la idea de ambos era predicar nuevamente en los mismos sectores. Bernabé le dice a Pablo y ahí le dice, vamos y confortemos los hermanos del primer viaje misionero, vamos y prediquemos en los mismos lugares. Y la Biblia dice que hubo un desacuerdo con ellos porque uno quería llevar a un joven llamado Marcos. Pablo dijo que no, porque en su primer viaje lo había dejado abandonado el apóstol. Entonces se arman ciertos dos grupos. Bernabé hace ese recorrido, esa línea, cierto, de recorrido del primer viaje misionero junto a Marcos. Y Pablo, amén, adopta, cierto, como ayudante misionero a Silas. Y ambos entonces van con la idea de volver a predicar en Asia. Pero el texto bíblico, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, amén, nos habla de que este personaje, Pablo con Silas, queriendo en un momento en su viaje descender en donde estaban más o menos los lugares donde él en primera instancia había estado predicando, la Biblia dice que el Espíritu Santo se los prohibió. Él iba, cierto, caminando y de repente quería bajar hacia el sur para ir a predicar donde él antes ya había predicado. Y el Espíritu Santo le dice, no vayas. Incluso ese lugar donde él iba a entrar, había un lugar donde él no había predicado antes. Efesios, por ejemplo. Él quería llegar ahí. Pero el Espíritu Santo le dice, no entres ahí. Entonces, Pablo sigue caminando con Silas hacia el este, caminando hacia al final del continente asiático, y en algún momento dice Pablo, bueno, como el Espíritu Santo me prohibió descender a Éfeso a predicar, vamos al norte, donde se vería hoy como Rusia, vamos al norte a predicar. Y nuevamente el Espíritu Santo le habla a Pablo y le dice, no, te prohíbo que vayas al norte. Gloria al Señor. Entonces tenía solo un camino que seguir Pablo. No era retroceder, tampoco ir al sur, tampoco ir al norte. Entonces el único camino que le llegaba es seguir caminando hacia el este. Gloria al Señor. Y llega a un punto donde ya termina el continente asiático. Amén. Y pasado ahí ya venía Europa, donde estaba Roma, donde estaban los griegos también en ese lugar. Entonces en ese momento Pablo se estanca en ese lugar. Recluta a Lucas, lo gana para el Señor en Troas, dice el texto bíblico, se lo gana para el Señor. Y en un momento ahí, estando con Timoteo, que lo había reclutado, con Silas y con Lucas, dice la palabra que Pablo ve una visión. Y era un macedonio, que él miraba en una visión a un hombre que del otro lado del mar de Macedonia, donde estaban los griegos para allá, le decía al macedonio, le decía, ven, predica las buenas nuevas, tráelas para acá. Gloria al Señor. Y ahí Pablo atiende al llamado y entiende que en su segundo viaje misionero
ya no tenían que predicar ahí en Asia, sino que tenían que entrar a tierras nuevas, al otro continente, a Europa, a predicar. Alabado sea el Señor. Y ahí se embarca, ¿cierto?, junto a su ayudante misionero y cruza el mar, amén, y llega a una ciudad, a los Filipos o filipenses, amén, a ese lugar en honor al papá de Alejandro Magno, que se llamaba Felipe. Ese hombre toma esa ciudad años atrás y la nombra para sí mismo, amén, en honor así, amén, a Felipe. De ahí viene la palabra los filipenses o Filipos, amén. Entonces en ese lugar Pablo empieza a predicar. Y en ese lugar se gana a un grupito de gente, a la orilla de un río, dice la palabra, amén. A Lidia, la primera mujer convertida en Europa, amén. Una mujer que vendía púrpuras, una mujer que era prosélita, es decir, se había convertido al judaísmo. Y estaba orando ahí a la orilla del río junto a otros judíos. Y ahí Pablo les predica la palabra y la gana para Cristo, dice la palabra del Señor. Se bautiza la mujer, toda su casa también dice la palabra. Y la mujer le invita a Pablo a vivir en su casa. A ver, le dice, como ustedes están llegando aquí a Europa, primera vez que llegan, quédense en mi casa. Y le da alojamiento a los misioneros. Bueno, en ese sector ocurrieron muchas cosas. La que más importa es de que Pablo ahí es encarcelado. La Biblia dice que por anunciar la verdad, no porque entró a robar, pues, hermano mío, sino que por anunciar la palabra del Señor. Porque en una de estas tantas prédicas se le aparece una endemoniada por ahí, una pitonisa, dice el texto bíblico, que le reprende el demonio sale, amén, y esta mujer sucede de que era una persona que daba ganancias, amén, en sorteos, en cosas, cierto, a veces media tránfuga quizás, le daba ganancias a sus amos. Y Pablo, cierto, le saca el demonio y la mujer ya no adivinaba nada. Entonces los hombres de la ciudad toman a Pablo y lo encarcelan. Gloria al Señor. Por andar haciendo la voluntad del Señor. Repito, no entra a la cárcel porque estaba haciendo algo raro o tránfugo por ahí. Era un hombre de Dios. Bien, ¿cómo es esto, hermano? Qué interesante es esto. El Espíritu Santo le dijo no en dos oportunidades antes. No hacia el sur, no hacia el norte, pero sí hacia el este. O sea, a Europa. ¿Qué le estaba esperando donde el Espíritu Santo sí le permitió predicar? Cárcel. Un momento de prueba. Un momento de aflicción. ¿Cómo es que el Espíritu Santo conduce a sus hijos? Amén. A situaciones donde uno humanamente ni sospechaba muchas veces vivir, ni experimentar. Esto me recuerda al caso de nuestro Señor Jesucristo, que recuerde usted que cuando los evangelistas cuentan del bautismo de Jesús, también dicen que una vez salido Jesús del agua, el Espíritu Santo lo toma y lo lleva ¿a dónde? Al desierto. Bendito sea el Señor. No como algunos que se bautizan y ya andan en la playa al día siguiente, hermano. Aquí no, el Espíritu Santo lo toma, lo lleva al desierto. Alabado sea el Señor. Y en el caso de Pablo también le dice no al norte, no al sur, sí al este, sí a la cárcel. Bendito sea el Señor. Entonces vemos a un hombre, hermano mío, que estaba a expensas, dispuesto a lo que Dios dijera. Como diría Jesús a Nicodemo, el que nace del Espíritu es como el viento, que no sabe dónde viene ni para dónde va. Gloria al Señor. Y es así el creyente que está en Cristo y nace de nuevo. ¿Quién de ustedes se imaginaba en algún momento que iba a estar en estas circunstancias, en este momento, en esta iglesia, en este ambiente espiritual? Probablemente más de alguno de los que está acá algún día dijo, jamás en la vida seré un canuto. Jamás en la vida seré como esos locos. Mira, y aquí estáis con este manicomio en este lugar para alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el que nace del Espíritu no sabe a dónde el Espíritu, el viento, lo llevará, hermanos. Alabado sea el Señor. Qué bonito, hermanos. Entonces Pablo tenía muchas cosas que poder cuestionarse quizá en su cabecita en ese momento. Y quizá nosotros lo hubiésemos cuestionado. En los zapatos de Pablo hubiésemos dicho, Señor, mira, ya tú me dijiste que no para Éfeso. Me dijiste que no para el norte, Betania o algo así, Bitinia, algo así se llama el norte. Pero me dijiste que sí a este lugar. Y mira, en las circunstancias donde me metiste, Señor. Pablo podría haber cuestionado, porque Pablo le hubiese dicho, Señor, mira, si hubiese ido al sur, hubiésemos ganado más gente.
O si hubiésemos ido al norte, hubiésemos ganado muchas más personas. Pero si estamos acá en Filipos, estamos encarcelados, Señor, acá. Entonces Pablo y Silas, que eran los dos que estaban encarcelados, pudieron estar quejándose en ese lugar, cuestionando a Dios, bendito sea el Señor, de por qué Dios los condujo allá. Porque si retrocedemos un poco, ese macedonio que él vio en el sueño, en la visión, era Dios llevándolo para allá. Bendito sea el Señor. Pero Pablo, distinto a nosotros, no estaba cuestionando a Dios. Nosotros hacemos eso. Pablo no estaba haciendo eso. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo entra en una circunstancia acá de prueba, de aflicción, y no vemos a Pablo en ningún momento quejándose por lo que él estaba viviendo. La Biblia dice que el pueblo en ese lugar se agolpó contra ellos, les rasgaron las vestiduras, bendito sea el Señor, hermanos, le azotaron con varas, y no solo lo azotaron, el texto dice, le azotaron mucho, dice la palabra, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con máxima seguridad. 24 del libro de los Hechos dice, los metieron en el calabozo de más adentro y le aseguraron los pies en un artefacto llamado cepo, que era una madera. Usted habrá visto por ahí algunas imágenes, amén, en donde tenía un hueco, ¿cierto?, al medio, y se abría o cerraba la madera para ajustar el pie, el tobillo de los presos. Bendito sea el Señor. En el calabozo de más adentro, en el lugar más oscuro, más pestilente, más hediondo, en ese sector, ¿usted cree que el preso podría decirle al carcelero, sácame de acá, quiero ir al baño? No, ahí mismo tenían que ir al baño. En esas condiciones. Entonces era un lugar pestilente, hediondo. Y luego vuelvo a lo que dije en su momento. Pablo pudo haber cuestionado a Dios ahí. Porque él estaba ahí no porque quería, porque Dios lo había mandado. Era Dios que lo había conducido a ese lugar, hermanos. Alabado sea el Señor. Pero no vemos a Pablo así como nosotros hubiésemos hecho, sino que vemos a Pablo en la frase de Santiago 1:2, que cuando nosotros nos hallemos en prueba, dice la Biblia que tenemos que tener una actitud de sumo gozo. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En las circunstancias de Pablo, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Repito, hubiésemos reclamado, nos hubiésemos quejado y más de alguno descarriado. Porque algunos se han decepcionado y defraudado hasta de Dios, hermano. Porque creyeron que al llegar al Evangelio nunca más alguien iba a molestarte. No iba a estar metido nunca win. Jamás te iba a molestar el diablo. Es más, algunos les predicaron, cuando vinieses a Jesús, tú ibas a parar de sufrir. Y eso fue una gran mentira que te vendieron. Porque la verdad es otra. La Biblia dice que es necesario que el que conozca a Dios, que acepte a Dios, ¿cierto? Y crea que Él existe y vaya para allá, para el cielo. Tiene que entender, hermano mío, que a través de muchas tribulaciones alcanzaremos el reino de los cielos, hermanos. Uno podría, hermano mío, ganarse mucha gente predicando cosas que son más o menos agradables para el oído. Es hoy noche de milagros, por ejemplo. Venga para acá y Dios le va a dar su milagro. Y yo creo en los milagros. Nosotros como creyentes estamos incluso obligados a creer de acuerdo a la Escritura. Bendito sea el Señor. Pero a veces Dios no hace milagros. A veces Dios retira su mano. A veces Dios retarda un milagro, una sanidad. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué? ¿Porque es malo? No, porque quieres ver de qué estás hecho. Dios quiere ver si vienes por el milagro o vienes por Él. Vienes por el milagro o vienes porque lo amas. Alabado sea el Señor. Y cuando uno reconoce que viene acá porque lo ama, el milagro vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene como regalo, dice su palabra. Gloria a Dios para siempre. Y aquí vemos entonces a Pablo y a Silas en la cárcel. Y dice el texto
que orando ellos a medianoche se pusieron a, ¿qué? A cantar. Él lo dice, lo que dice Santiago. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, de repente en ellos surge un deseo de alabanza. En las circunstancias esas tan extremas, Pablo y Silas, en algún momento de la medianoche, luego de haber orado un poquito ahí en esa celda, conversan y dicen, ¿qué tal si cantamos? ¿Y si nos ponemos a cantar? Alabemos al Señor. Sí, pero es que no vamos a poder danzar porque los pies están en el cepo. No, nada que eso. Si el corazón sale del alma, del corazón. Es lo que importa, lo demás también, pero lo que vale es que salga de acá adentro, hermano. Entonces los hombres dijeron, cantemos pues. Y se ponen a cantar. ¿Qué loco hace eso, hermano? Bueno, por eso que estamos en otra vereda, estamos en la vereda de la vida espiritual. Porque la lógica dice que no se canta. En esa circunstancia no se canta. Pero estamos nosotros viviendo en otra lógica, la del cielo. Por eso que usted verá que los evangélicos, cuando se nos muere alguien, estos locos cantan. Bendito sea el Señor. Y no le cantan al muerto. Porque algunos se confunden en esto. Hasta los mismos hermanos de repente se confunden. Cuando estamos cantando, y lo veré en un cercano día. ¿Cierto? Cuando deje este mundo de dolor. Sí, mamita, te voy a ver cuando deje. No, usted no le está cantando a la mamita ahí. Cuando cantamos eso, lo veré. Estamos hablando del Cristo de la gloria, que lo veremos. Bendito sea el Señor, hermanos. Porque en todo caso, hermanos, debemos de entender muy bien el texto que dice que el muerto está mejor que nosotros. El creyente, el muerto creyente, el muerto que murió en Cristo está mejor que nosotros. No sé qué escoger, decía Pablo. Si vivo, voy a quedarme con ustedes y va a ser de provecho para ustedes. Pero si muero, salgo ganando, dijo él. Porque voy a estar con Cristo y eso es muchísimo mejor. Qué tremendo, hermanos. Entonces vemos a Pablo acá y a Silas que se ponen a cantar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, ¿quién en las pruebas canta? ¿Quién? Solo aquellos que han conocido a este Dios maravilloso. Porque en situaciones extremas o complicadas, amén, nosotros actuamos en una forma ilógica para este mundo, irracional para este mundo, hermanos. Porque la gente nos mira, dice de repente mirándonos a nosotros, ¿cómo vas a ir a la iglesia? Mira el tremendo problema que tenía. ¿Cómo vas a ir al culto? Mira lo que te pasó. Es que ellos no entienden. Tú sí, pero ellos no entienden. Que a Dios se le alaba siempre. En las buenas, en las malas. Cuando nos va bien, cuando nos va mal. Por eso que un hombre, antes de Pablo, pongámosle, hermano mío, unos 1600 años antes de Pablo, porque este hombre, el más antiguo de la Biblia, amén, que es Job, es más antiguo que el propio Moisés, amén. Job, sin saber nada de este versículo de Santiago 1:2, hermanito mío, cuando tenés por sumo gozo, cuando pasé por diferentes dificultades o pruebas. Él no tenía nada de idea de estos versículos, pero él, en sus situaciones de extremo dolor y angustia, en algún momento dice, bendito sea Jehová. O literal dice, Jehová sea bendito. ¿Cuándo dijo eso? ¿En qué momento dijo, Jehová sea bendito? ¿En qué momento se mandó tremenda frase? Jehová sea bendito. Cuando estaba lleno de sirvientes. Cuando tenía todas las riquezas que el texto bíblico dice que tenía. Cuando tenía los hijos todos vivos. Cuando estaba su señor al lado. Cuando tenía toda la finca, ¿cierto? Todos los rebaños, todas las cosas funcionando. Ahí dijo él, bendito sea Jehová. Si vamos al texto, no fue en esas circunstancias. El hombre dice tamaña frase cuando no tenía nada. Cuando estaba con una zarza, una zarpa, ¿cierto? En el cuerpo. Cuando se rascaba, cuando ya los hijos habían muerto. Cuando no tenía nada en su haber. Era un pobre, un mendigo, un miserable. Es en esa circunstancia cuando dice, Jehová da, Jehová quita. Amén. Sea su nombre bendito, bendito sea su nombre.
Fue en esa circunstancia cuando el hombre alaba a Dios, hermanos. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿En qué momento lo dice? Cuando no tenía nada. Entonces, hermanitos míos, cuando os hallé en diferentes pruebas, dice, tener esto como un sumo gozo. Alabado sea el Señor. ¿Cómo se puede dar esto, hermanos? ¿Ya? ¿Cómo se puede dar esto? En la fe, hermanos. En la paz interior que nosotros podamos tener. Una paz sobrenatural, una fe sobrenatural. En las promesas que tenemos, por ejemplo, como creyentes. Hay una gran diferencia entre la alegría y el gozo. Que muchas veces nosotros no sabemos diferenciar ambos conceptos. La alegría, de acuerdo incluso a los mismos diccionarios, hablan acerca de que es temporal, que es pasajera. Todos nos alegramos en algún momento del día. Amén. Ya sea porque el niño hizo algo gracioso, amén, o porque vio algo gracioso, ahí rió, pero duró ese momento. Eso es la alegría. El gozo es otra cosa. Es algo sobrenatural, es algo venido de Dios, del cielo. Es por eso que Dios, nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera le enseña una lección tan impactante y profunda a sus discípulos cuando ellos venían con alegría, después de haber sido enviados de dos en dos a echar fuera demonios y a sanar gente. Usted recuerda que cuando ellos llegaron de vuelta, llegaron con harta alegría. Amén. Con gozo, alegría en su corazón. Pero destaquemos la alegría. En ese momento llegaron contentos diciéndole al Señor, Señor, hasta los demonios se nos han sujetado en tu nombre. Señor, mira los milagros que hicimos. Pusimos las manos sobre el enfermo y estos se sanaban, Señor. Y mi Señor le dijo, no se pongan contentos por eso. ¿Qué es para sentirse contentos? Claro que sí, pero eso no es el fundamento de vuestra alegría. ¿Y cuál sería entonces? De que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. En eso alégrense, en eso sientan gozo, no en lo terrenal, que a veces funciona, que a veces no, pero lo eterno es para siempre, hermanos. Alabado sea Dios para siempre. Entonces cuando uno saca el foco de lo terrenal, que lo terrenal nos genera alegría y penas, ¿cierto? Y pone el foco en lo celestial, uno verá entonces que lo terrenal es temporal. Las cosas buenas y malas son temporales. Ese hijo que te dio tremenda alegría, en el mañana te dará buenos dolores de cabeza. Amén. Ese marido que hoy por hoy, ¿cierto?, es todo para ti, en algún momento te hace rabiar, ¿o no, hermana? Gloria al Señor. De dulces y agrios en la vida, hermanos. Nos va bien, nos va mal, a veces las cosas no funcionan o no. Pero cuando uno se empeña a poner el foco, la vista en lo terrenal, uno tiene una vida espiritual ambivalente. A veces bien, a veces mal. Bendito sea el Señor. Con ganas a veces de adorar, a veces no. ¿Por qué? Porque el foco está puesto en lo terrenal. Si te funcionó el proyecto, venís contento a la iglesia. Si no te funcionó, venís pateando las piedras. Bendito sea el Señor. Si te contrataron, venís contento. Si no, venís reclamando a este lugar. Se da cuenta que lo terrenal es ambivalente. A veces nos va a tener arriba, a veces abajo, hermanos míos. Pero cuando uno tiene el foco en Dios, no importa lo que nos pase. No importa las cosas que viviremos, hermanos míos. Dios es eterno. Y su gozo, su alegría también es eterna. ¿Por qué cree que el Salmo dice, la palabra de Dios dice, que el gozo del Señor, nuestra fortaleza es? Y cuando hablamos de gozo, hablamos de algo que es mayor que la alegría, como ya hemos dicho. ¿Por qué será? Porque el gozo es parte del fruto del Espíritu. No es uno de los frutos, porque algunos nos equivocamos, hermanos míos. Amén. Es un puro fruto del Espíritu. No son 9 frutos, es uno que se divide en 9. Es como una naranja, amén, que se divide, ¿cierto?, en 9 gajos. Así más o menos es el fruto del Espíritu. Y uno de los 9 es gozo. Entonces nos damos cuenta con ese versículo de que el gozo es
celestial, sobrenatural, no es humano. Yo no lo puedo fabricar. Y si lo fabrico será como un castillo de naipe, que el diablo lo soplará y nos derrumbará. Bendito sea el Señor. Que si uno tiene el gozo, repito, puesto en lo terrenal, hermano mío, las cosas en algún momento feliz, contento, pero si te rechazó ese novio, esa novia, si las cosas no te funcionaron, la gente se derrumba. Alabado sea el Señor. Pero cuando uno tiene el gozo que viene producido del Espíritu Santo, no hay nadie que te lo quite, ni ninguna circunstancia que te lo quite. Es por eso que estos dos locos, Pablo y Silas, se pusieron a cantar en esa cárcel, porque ellos no tenían alegría, ellos tenían gozo. No sé si lo entendió. Ellos no tenían alegría, ellos tenían gozo. Por lo tanto tenían el gozo dado y producido por el Espíritu Santo, hermanos. Y lo que Dios da es bueno, y lo que Dios da funciona, y lo que Dios da, hermano mío, realmente es de provecho. Lo que Dios da es eterno, es para siempre. Alabado sea su nombre, para siempre, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea su nombre, hermanos. Es el gozo de Dios dado a nosotros, un gozo sobrenatural. Hay un salmo que dice lo siguiente, 16:11. Me mostrará la senda de la vida. Nosotros estamos todos, creo yo, en la senda de la vida. Y mire lo que dice: en tu presencia hay plenitud. ¿De qué? De gozo. Delicias a tu diestra. ¿Hasta cuándo? Para siempre. En tu presencia hay plenitud. No parte, no un poco, sino que algo pleno, total, completo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. Los domingos. Los lunes no, porque los lunes no da flojera levantarse. ¿Qué dice el texto? Las delicias de Dios, ¿desde cuándo hasta cuándo son? El texto dice que es para siempre. Entonces imagínense, hermanos, qué virtud más linda tengo yo, tiene usted. Tenemos algo delegado, transmitido del cielo hacia acá. ¿Qué cosa? El gozo del Señor. Por eso es que el gozo del Señor me fortalece. Mi fortaleza es. ¿Por qué? Porque ese gozo que es pleno, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. De eso Dios me da. De eso eterno que Él tiene, me da a mí. Me transmite a mí. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos, que hemos durado hasta el día de hoy. En nuestros porrazos, fracasos, penas y hasta depresiones, más de algunos por ahí, han durado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ha habido algo sobrenatural que ha estado trabajando en ti. No es la alegría de un momento, sino que es el gozo eterno derramado de Dios a tu corazón, a tu vida, a tu familia. Es el gozo del Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, hermanos. El gozo de Dios en cada vivencia nuestra. Pablo dice lo siguiente, Corintios 6:9. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, así a veces estamos, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Qué contraproducente podría ser esta frase? Como que no tiene lógica. Pero repito, lo de Dios es ilógico a veces. ¿Qué dice Pablo? Pone cosas contrarias que viven en nosotros. A veces desconocidos, repito, pero conocidos. A veces moribundos, pero estamos vivos. Gloria al Señor. Como castigados, mas no estamos muertos. Entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Alabado sea el Señor. Esa es la vida de un creyente. Que escapamos de lo racional de este mundo, hermanos. Bendito sea el Señor.
Este es el gozo que Dios ha delegado en cada uno de los santos, en cada uno de los que le sirven, de los que le honran. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Ahora, este gozo se pierde, hermanos. Muchas veces se disminuye tanto en nuestras vidas, no porque sea poco eficaz o porque tenga una duración temporal el gozo de Dios. Ya lo dijimos. Amén. Dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El gozo de Dios es eterno. Pero ¿por qué se acaba en mí? ¿Por qué se apaga o se acaba en mí? ¿Por qué de repente se va de mí? Hay una sola causa, hermanos, de que el gozo se retire de nosotros. El pecado. El pecado. Cuando pecamos, cuando hacemos del pecado un deporte, un hábito, alabado sea el Señor. Cuando repetimos con constancia y perseverancia el pecado, el error, la falta, cuando incluso hasta la justificamos, llega un momento que el gozo se va. Incluso llega un punto en que lo de Dios para ti ya no tiene incluso ni sentido. Que lo que a ti en un momento te gestaba dentro de ti una ansiedad, un deseo de estar en lo de Dios, en la presencia del Señor, en los atrios del Señor, que te gustaba las alabanzas, que te gustaba la palabra. Y cuando el pecado empieza a penetrar en el corazón, el gozo se empieza a retirar del alma. Y llega un punto que lo que es de Dios para ti es tedioso, es molestoso, es una lata. Bendito sea el Señor. Por eso que hay un personaje bíblico que en lo literal perdió el gozo. Salmo 51, el rey David. En todas sus oraciones de salmo, que la conocemos hasta de memoria en algunos casos, hay una frase que él dice: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué detalle más valioso, más importante? El rey David dice, en el pecado del adulterio, mire lo que le pide a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué pide que vuelva? Porque se le fue. Porque ya no lo tenía. ¿Y por qué no lo tenía? Porque había pecado. Porque había ocultado su pecado por meses, por semanas. Y Natán lo descubre. Y ya ella no tenía el gozo de la salvación. Alabado sea Dios. Qué peligro, hermanos míos, llegar al culto, que pase el tiempo y esto para ti sea una rutina. Que esto para ti ya no tiene sentido, que incluso quieres puro arrancar, puro irte. ¿Cómo es posible que se te tenga que obligar a estar en el culto, siendo que año atrás, mes atrás, semana atrás, te encantaba, te gustaba, te deleitabas en la presencia del Señor? Es porque el pecado está carcomiendo el alma, la parte espiritual del hombre, y por lo tanto el hombre empieza a perder el gozo que Dios un día le entregó. Pero gloria sean dadas a Dios, hermanos míos, que el gozo del Señor puede volver, puede regresar, puede entrar en el corazón, puede entrar en la vida del hombre cuando éste reconoce y le pide a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Tener por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando no tengas trabajo, cuando las cosas no funcionen. En el mal diagnóstico que te dieron en la medicina. Cuando las cosas no te funcionaron, cuando las puertas se cerraron por completo. ¿Qué dice el texto? En esa circunstancia tengan su vida en pleno gozo. La pregunta es ¿por qué? ¿De qué sirve mucho esto? De tener gozo del Espíritu dentro de nosotros. El texto le explica clarito, hermano. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, cuando yo tengo gozo en el Señor, en plenas dificultades, en plenas tormentas, ese gozo me va a fortalecer y ayudar de tal manera que va a generar en mí no solo paciencia, que es lo que traduce Reina Valera acá, la 1960, sino que el original de la palabra paciencia, el griego, dice que la palabra es hupomoné,
que significa literalmente resistencia. Aguante en la perseverancia en relación a la esperanza. Es decir, cuando yo estoy en las pruebas, como Pablo en la cárcel cantando con el gozo del Señor, ¿qué generaba ese cántico? ¿Qué generaba esa actitud en él? Resistencia, aguante, el gozo del Señor. Por eso que ahora entendemos la frase, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Es decir, cuando yo tengo el gozo del Espíritu en mi vida, el gozo aquel me está dando a mí resistencia, aguante, tolerancia. Es ahí donde se entiende de por qué los primeros creyentes en el primer siglo, segundo siglo, cuando eran perseguidos y quemados vivos, amén, en pilas de madera, o muertos y castigados en el Coliseo romano, estos locos se ponían a cantar. Igual que Pablo y Silas en la cárcel. Y yo creo que ojalá más de algún loco esté aquí que haga lo mismo, hermanos. Porque cuando nos gozamos en las pruebas, en las tormentas, aunque usted no lo crea ni lo admita, en ese momento, en esa circunstancia, se está generando en nosotros resistencia, tolerancia, aguante, firmeza en la fe en Cristo Jesús, hermanos. Alabado sea aquel que nos da ese gozo celestial y nos hace fuertes para servirle, hermanos. Gloria a Dios. Por eso es que hay varias versiones del mismo texto que traducen esta frase final. ¿Cuál? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, lo traduce de una mejor manera. Hay 3 versiones, por ejemplo, que dice una: ustedes aprenden en el gozo del Señor a soportar con fortaleza el sufrimiento. La fe produce, otra versión, perseverancia. Aprenderán en el gozo del Señor a soportar con más fuerzas las dificultades. Entonces, esto no es una frase de cliché, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oh, qué frase más linda, qué poética. Amén, la podríamos escribir en nuestro estado de WhatsApp, en el Facebook, en el muro, en diferentes lados, porque es bonita la frase. Pero no es solamente una frase, hay una verdad profunda en esta frase. Que en la prueba, si hay gozo del Espíritu en nosotros, vamos a tener la capacidad de soportarla, de vencer, de pararnos, de estar firme, de seguir para adelante. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios me fortalecerá, me dará ánimo para seguir. Pero pastor, aunque las cosas no funcionen, sí, pues si para eso es, si en eso estamos hablando, que cuando las cosas no funcionen, pero en ti hay gozo en tu corazón, ten la esperanza que en algún momento las puertas se pueden abrir. Y aún no abriéndose, hermanos míos, Dios nos dará la fuerza para estar de pie, aún de pie en esa circunstancia, iglesia. Claro que sí, créalo, hermanos. Por eso miren, también Pablo dice lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, miren lo que dice Pablo. Otra cosa irracional, una palabra ilógica. Por lo cual, dice él, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Nuestra frase chilena sería otra: me gozo cuando hay plata, me gozo cuando las cosas funcionan, me gozo cuando hay cosas que me alegran el alma. Pero Pablo dice acá otra cosa que es ilógica para el mundo. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Y no solo debilidades, dice que él se goza en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Qué listado más ilógico? Porque nosotros podríamos hacer un listado, pero por otras cosas. Me gozo en, ya dije, con plata en los bolsillos, que me dieron un nuevo trabajo, me salió el proyecto, pero Pablo dice, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Yo no le podría preguntar a Pablo, ¿por qué? ¿Por qué te gozas en este listado tan triste? Y Pablo respondería, y aquí mismo responde, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. No sé si escuchó. Pablo se goza en la afrenta, dificultades, en debilidades. ¿Por qué? Porque cuando es débil, entonces se hace fuerte. Es en la cárcel, en los problemas, en la tormenta, donde nos hacemos fuerte, iglesia. Es cuando las cosas no funcionan, es cuando nos hacemos fuerte. Por eso que el texto de Hebreo dice de los héroes de la fe, se hicieron fuertes ¿en qué? Se hicieron fuertes en batallas. Gloria al Señor. Hoy por hoy tenemos alabanza, hermanos míos, que nos tiran como cunita, hermanos míos, a todos nosotros. Nos ponen como víctimas de situaciones de tristeza, de pena y de angustia. Nos hacen puros nanay, hermanos míos. Pero la alabanza antigua, las de antaño, las de Ignario, por ejemplo, decían algunas por ahí, ser fuerte, ser bravo, como bravos espartanos. Las de hoy como que, hoy desperté con ansias de llorar. Yo una alabanza que hice por ahí. Amén. Con un deseo inmenso de llorar. Para cortarse las venas las alabanzas de hoy, hermanos. Pero la alabanza tienen que impulsarnos, porque si estamos débiles, primero no nos amarguemos. Porque es señal de que el gozo de Dios no está en ti. De que vamos a estar con penitas, lo más probable. Pero en esas penitas oramos, nos arrodillamos, venimos al culto, levantamos las manos, aún sin fuerza, pero las levantamos igual. Cantamos, aún sin fuerza, pero cantamos igual. Y aunque no lo creamos, todas esas actitudes positivas frente a las dificultades nos harán fuertes. Gloria al Señor, hermanos. A los animales salvajes en la selva lo que lo hace fuerte. Son las dificultades lo que lo hacen fuerte. Le hacen sacar garras para fuerte. Amén. En las peleas, la lucha, donde lo hacen fuerte. Nosotros vivimos o que pretendemos creer todo lo contrario. Que es en la paz, es en la bonanza, es cuando no hay nada, en donde más fuerte nos hacemos. Bíblicamente hablando, no es así. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis hermanos, por eso que cuando el hombre alaba a Dios, cuando las cosas no le están funcionando, pero alaban a Dios igual, algo pasa, algo ocurre. Dios toca, Dios ministra, el Espíritu de Dios entra a fortalecer. Por eso que yo creo, hermano mío, que más de alguno de los que están, por no decir casi todos los que están acá, no sé si le ha pasado, pero hemos llegado a veces mal a la iglesia, con penas, con preguntas, con muchas dudas en nuestras mentes. Pero el culto, no sé qué pasa, que nos rehabilita. La presencia de Dios como que nos da ánimo, como que la palabra fue para mí. E incluso algunos han llegado, ya este es el último culto, después no vengo más. Y en ese momento, en el culto, la alabanza, en la palabra, se llenaron de tanta fe, de tanta esperanza, que aguantan 10 años más. Gloria al Señor, hermanos. Es que Dios hace eso, hermanos. Es que en la debilidad de Dios se hace presente. Es donde Dios nos hace fuertes. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria a Dios, iglesia. Mire, para ir cerrando, hermanos. ¿Cuándo tembló en la cárcel de Filipos? ¿Antes del cántico o después del cántico? ¿Cuándo empezó a ocurrir algo en esa cárcel? Antes, cuando estaban azotando a los hombres, cuando estaban mal, Pablo y Silas, ahí en la cárcel. ¿En qué momento se pusieron a cantar? Cuando estaban mal, ahí se empezaron a hacer fuertes espiritualmente. ¿Y qué ocurrió? Empezó a haber un terremoto. Algunos dirán, justo, don justo. Ahí justo empezó a ocurrir un terremoto. No, Dios movió la tierra. Dios movió esa ciudad. Dios movió de tal manera esa cárcel que incluso dice la Biblia que hasta las puertas se abrieron. Dígame si no es Dios obrando ahí. Dígame si no es Dios actuando en ese momento. Si no fue Dios que ahí hizo un milagro, bendito sea el Señor. Pero ¿cuándo ocurre el milagro? Cuando tenemos una buena actitud frente a la cárcel, frente a las dificultades. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, porque sabes que esa prueba dará en ti, como dice el texto, un aumento, amén, de fe, de fortaleza. La prueba, hermanos.
Se pusieron a cantar y empezó a temblar. Bendito sea el Señor. Incluso dice el texto, Lucas pone este detalle ahí, el libro lo hecho, dice que incluso hasta los otros presos se pusieron a cantar con estos dos. Bendito sea el Señor. Se armó un momento ahí de adoración, de alabanza, junto a Pablo y a Silas y otros incrédulos que estaban ahí, que les gustó el cántico de los canutos y empezaron a cantar también. Gloria al Rey, hermanos. Es que ahí donde Dios hace algo, hermanos. Si usted, hermano mío, está mal y le gusta cantar solo el ayayay, amén, y cortarse las venas, y como decíamos el domingo, mirar una viga y ya como que pensar a cranear, poner una soga, hermano mío, a usted le falta el gozo del Señor, hermano. Porque mis ojos son testigos de muchas de las personas que estamos acá, hermano mío, que llevamos años sirviendo al Cristo de la gloria. Hermano mío, lo he visto cantar cuando están muy mal, hermano. Cuando están muy mal, cantan igual, alaban a Dios igual. Cuando las cosas se rompieron, se hicieron pedazos, cuando el rompecabezas se derrumbó, se hizo pedazo. Y se atrevieron a llegar igual al culto, llegaron igual a la casa del Señor. Y llegaron aquí contra viento y marea, a veces con gente mirando feo de repente, pero llegaron igual y siguieron perseverando y sirviendo al Señor, hermano mío. ¿Y qué pasó? Hubo un temblor, las casas se abrieron, hermano mío. Es que Dios hace esas cosas, es el Señor quien hace esos milagros, iglesia. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. Vamos a hacer algo especial. Tomen su lugar los coristas y vamos a adorar a Dios. Pero yo voy a invitar a todos aquellos que están y sienten en su corazón que el gozo de Dios como que se ha empezado a apagar, que pasen al altar mientras la iglesia adora, mientras adoramos al Señor. Y voy a orar por ustedes, vamos a clamar a Dios. Lo que pase, vamos a estar clamando a Dios por usted. Y lo demás, la iglesia va a estar en este ambiente de adoración, de alabanza. ¿Cómo sabe si tiembla? ¿Cómo sabe si las puertas de la cárcel se abren? Porque yo no sé, hermano mío, mi Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuántos creen en aquel Dios maravilloso que no muta, que no cambia, que no se transforma? Bendito sea su nombre para siempre. Póngase de pie, iglesia. Y voy a invitar a todos mis hermanos que están pasando por esas tormentas, esas dificultades. Vengan al altar, hermanos. También vengan a orar al Señor. Y mis hermanos van a estar orando, adorando, bendiciendo al Señor. Y voy a estar clamando por usted, por su necesidad. Vamos a estar orando por usted. Vamos a ungirle, hermanos. Vamos a clamar por su necesidad. Y vamos a pedirle a Dios que Dios abra las cárceles y provoca un temblor, un terremoto en su vida. Y como decía el rey David, vuélveme el gozo de tu salvación. Y ese gozo va a volver, va a entrar en su vida. Alabado y bendecido sea el Señor. Vamos, hermanos, vengan nomás, amén. Clamamos al Señor. Clamemos al Señor, amén, los que pasaron. Y lo demás vamos a estar adorando y bendiciendo al Rey. Van a estar cantándole al Señor. Como Pablo y Silas en esa cárcel oscura, en esos barrotes. Van a estar así ahora ustedes quizás en esas circunstancias pidiendo el favor de Dios. Y veremos que Dios hará algo. Bendito sea su nombre. Hermano Patricio, hermano Marcelo, vengan a orar. Vamos a orar al Señor. Amén. Mi hermano van a estar porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra, he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.